Alcanza a ver, ¿verdad? ¿Ya están viendo todos? No se ve la Muy presentación, bien. doctor. Ahí ya, ¿verdad? Sí, ella. Muy bien. Pues bueno, gracias a todos por esperar. Y pues vamos directo entonces al tema, justo para aprovechar el tiempo. De acuerdo a lo que está escrito en el temario para hoy, es revisar todo lo que tiene relación con parto. Y bueno, la idea es que el formato sea un poco apegado a la revisión de casos clínicos y a partir de ellos ir desglosando pues los conocimientos básicos que tendrían que tener. Uno, para la vida, ¿no? Nunca saben cuándo se les puede ofrecer. Dos, si quisieran dedicarse a esto para siempre. Y o tres, pues para poderles dar herramientas para, en caso de que tengan que contestar algún examen referente a esto. Eh, Hay veces que me puedo ir de corrido porque pues la emoción del momento así lo implica. Si sienten que estoy yendo muy rápido, me pueden detener cuando ustedes lo necesiten. Y la idea es que al final de esta revisión, ustedes puedan dominar esta parte del parto sin broncas. Entonces, justo aquí les voy a tener un caso clínico que pues, prácticamente es lo que se ve todo el día en la consulta, al menos en el medio público, en donde, si les parece bien, doy lectura para que vayamos todos atendiendo el caso, donde es una paciente de 17 años con dos embarazos, el anterior un aborto espontáneo con temporalidad de hace 2 años, sin algún comórbido importante, con un control prenatal que pudiéramos decir pues aceptable, no el mejor de acuerdo a las normas, pero mínimo 5 consultas es poquito en las últimas revisiones, que lo empezó desde el primer trimestre, que eso es algo bueno, y desde esa fecha consumió ácido fólico y fumarato ferroso a esas dosis. Sí le hicieron su tamizaje de glucosa, el cual salió negativo, y las pruebas de tamizaje para enfermedades transmisibles salieron no reactivas. La paciente refiere una fecha de última regla del 14 de agosto y se considera confiable porque tiene una ritmicidad cíclica de cada mes. Y acudió a la consulta porque refiere contracciones uterinas desde 4 horas antes, que aumentaron en frecuencia e intensidad, sin pérdidas transvaginales y no hay datos de vasoespasmo. Eh, Siente bien a su bebé y no tiene síntomas ni vaginales ni urinarios. Y a los signos vitales que les reportan, pues son estos de aquí, ¿no? 160 milímetros de mercurio de presión arterial, frecuencia de 92, respiratoria de 18, temperatura de 36,5, saturando bien al aire ambiente y un peso de 70 kilos, ahí me equivoqué, perdón, ¿eh? No, 70 kilos y 165 centímetros de talla. Y un fondo uterino a la exploración de 31 centímetros por las maniobras de Leopold, bebé estacefálico con dorso a la izquierda, situación longitudinal, y la frecuencia cardíaca fetal está en 134 por eh, el Dopton, que es el Dopplercito que usamos para escuchar la frecuencia cardíaca de bebés. Y pues habitualmente lo ideal es que al ingreso al menos tengamos un registro cardiotocográfico pues para documentar y hacer objetivos si la paciente realmente tiene las contracciones que dice tener, ver que la frecuencia cardíaca esté bien y saber que confirmemos bienestar fetal. Entonces, no sé si qué tanta experiencia hayan tenido en relación a registros cardiotocográficos. Si han visto uno de estos antes. Pues se supone que tiene que estar Ok. alterado, o sea, no por mucho, pero tiene que haber una elevación o disminución cada cierto tiempo para que esté relativamente normal. No se quede en la misma frecuencia cardíaca el fetito. Ok. Ajá, o sea, lo que dices es cierto, tienes que tener una variabilidad que se llama ese parámetro, en la que entre latido y latido de bebé haya justamente una variación, ¿no? Que oscile entre sí. Y, o sea, bueno, sobre todo era saber si habían visto uno de estos antes, porque si hay médicos que pues, no les ha tocado, o si vieron uno, pues no se les olvidó. Y en un registro cariotocográfico que, pues sí vienen casos en algunas preguntas de los exámenes
de selección, en donde te ponen registros cardiotocográficos y de entrada, pues que no te asuste, ¿no? Que estés familiarizado con esto. Y aquí se van a graficar tres cosas, bueno, cuatro realmente. Si se fijan ahí arriba en la cuadrícula que va del 30 al 240, donde se pone la frecuencia cardíaca fetal. Y justamente ahí ven lo que nos comentaba la doctora, de que no es una línea, una frecuencia cardíaca de un bebé como la de los humanos, que el QRS del electrocardiograma pues es muy lineal. Aquí si se fijan, aunque la mayoría de los latidos estarán más o menos entre 145 y 150, hacen como subidas y bajadas. De hecho, creo que no tengo señalador, pero bueno, se alcanzan a ver que suben y bajan las frecuencias y hay unas montañitas que se alcanzan a ver ahí, que son las aceleraciones, que son las que esperas encontrar en un registro cardiotográfico, que más allá de que sea una línea que tenga estas elevaciones de más de 15 latidos por más de 15 segundos y que no tenga desaceleraciones, que sería que la frecuencia cardíaca del bebé descendiera más de 15 latidos, más de 15 segundos. Entonces, en esa parte, si se fijan, pues de acuerdo a lo que les acabo de decir, sí se alcanzan a ver estas elevaciones y ninguna desaceleración. Luego grafican más o menos donde se ve que empieza la cuadrícula de abajo, unas líneas, como unas líneas negras o unos cuadritos negros. A ver si los puedo señalar aquí. Ándale aquí, ¿no? ¿Alcanzan a ver el puntero del señalador? Sí, ¿verdad? Es un puntito rojo. Ok. Entonces, esta zona de aquí, donde se alcanzan a ver estas rayitas, esta otra, aquí esta se ve más gruesa, esta se ve todavía más gruesa, tiene relación con los movimientos de bebé. Entonces, si se fijan donde hay pues, como más marcado en la línea, o sea, más gruesa, es que ahí hay movimiento un poco más fuerte o más enérgico que en los que están más chiquitos. Y las mamás tienen un aditamento para ir marcando los movimientos de bebés y les vas dando un clic como si tuvieras un contador de los que usan para saber cuánta gente se sube al metro o cuánta gente se sube al tren. Y ellas van marcando donde ya sienten que se mueven. En este registro no le dieron a la mamá el aparatito, por eso no se grafica. Generalmente es como en esta zona donde se ven. Y es una línea blanca, una línea negra grandota que coincide con los movimientos más notorios. Y así sabemos qué tan bien o mal está percibiendo la mamá los movimientos del bebé. Porque si la mamá dice que lo siente muy bien, pero no registra movimientos en ninguna, hagan de cuenta que se vería mucho como este registro, donde efectivamente sabemos que no registraron los movimientos, pero porque no le dieron el sensor a la mamá. Pero si la mamá dice que se mueve y nunca marcó, se vería como aquí, ¿no? Así, en blanco. O al revés, si la mamá se ve que marca aquí los movimientos acá, pero aquí en esta de acá no vemos ninguna línea o vemos poquitas líneas, es que la mamá se está imaginando los movimientos. Entonces, pues sí nos da una pauta para saber que bebé, que mamá siente muy bien cuando se mueve bebé. Y finalmente, en la parte de hasta abajo, vemos la dinámica uterina o el tono uterino, que en este caso un tono uterino basal estará entre 12 y 20 milímetros de mercurio, justo como por aquí, y aquí como que quiso ver una contracción y luego regresó a su basal. Entonces, al menos aquí sabemos que si en el caso te dicen que la paciente sintió contracciones uterinas regulares, pues aquí en este registro pues no se ve tanto así. Entonces, lo primero que hay que ver es que la frecuencia del bebé esté bien, ¿no? Y aquí nos dicen que son 165, no es cierto, 134 latidos por minuto. En el Dopton, que es el que nada más te da la frecuencia así cuando pones el microfonito cerca de la panza de la mamá, y en el registro cardiotocográfico, pues que ya tienes justamente una representación gráfica de lo que pasó en media hora, sabes que efectivamente pues la frecuencia de bebé está bien. No me ha tocado ver, al menos no en exámenes para o en guías para los exámenes nacionales, que les cambien la configuración del registro cartográfico, pero es buen tip saber que esto de aquí siempre tiene que decir 1 centímetro por minuto, que ese es el estándar en el cual evaluamos un registro cartográfico. Hay situaciones muy específicas donde necesitas que vaya más lento, pues que vaya menos de 1 centímetro por minuto, eh, o que vaya más rápido, que lo aumentes a 2 o 3 centímetros por minuto, porque hay veces que
te pueden mover esta configuración de aquí y entonces parecer que bebé no tiene tan buena variabilidad, que son estos piquitos que se están viendo aquí, que son los que decíamos al inicio. Entonces, nada más como tip es, siempre que vean un registro keratográfico, busquen, tiene que decir 1 centímetro por minuto. De este registro, de lo que les platiqué del registro, ¿tienen alguna duda? No, doctor, todo bien. ¿Cómo saben qué frecuencia cardíaca basal tiene bebé? Ahí parece ser 150, es la que generalmente donde están casi todos los latidos. Exacto, es la frecuencia que se repite con más regularidad en el registro. Ok. Entonces, bueno, ya revisaste el registro, porque la dejaste conectada media hora. Y pues, súper importante siempre avisarle al paciente lo que vas a hacer, tener su consentimiento y en este caso, como es menor de edad, pues que entre un familiar con ella, en este caso era su mamá, y consentimiento de ambas, pues explorarla. Entonces, descubrir los genitales y ver si hay si hay sangrado, si hay lesiones que puedan ser compatibles con BPH, con molusco contagioso, algún dato de agresión sexual, también es bueno revisarlo. En este caso no se encontró ninguno. Y luego proseguir al tacto vaginal, en donde el cervix estaba posterior, cerrado, con 50% de borramiento. Su consistencia la clasificaron como intermedia y sintieron que la presentación, o sea, la cabeza del bebé, todavía era muy rechazable o estaba libre. Todo lo demás bien. No había edema, siglo cardíaco rítmico, peristalsis bien. Eh, Hasta aquí de la revisión ginecológica que ustedes están habituados a leer o a conocer, ¿sienten que les falta información o que tienen suficiente información como para ya en su cabeza empezar a pensar qué hacer con esta paciente? Desconozco cuáles son las semanas de gestación de la paciente. Ok, alguien que sepa cuántas semanas de gestación tiene la paciente. En las diapositivas previas hay dos opciones para saber las semanas de gestación. ¿Alguien se acuerda antes de que nos regresemos? Ya hablaba del fondo uterino de 31 centímetros del fondo uterino. Podría ser una variable que para poder identificar. Ok, ¿qué harías con esos 31 centímetros de fondo para calcular las semanas de gestación? Fondo uterino. Este, es una fórmula que me parece que es fondo uterino por 7, me parece, entre algo. No me acuerdo muy bien. Ok, ¿alguien más que se acuerde o que sepa? Es altura de fondo uterino más 4 entre 4, creo. La altura del fondo uterino Estaba más entre, 4. ajá, más 4 entre 4. Pues eso te daría un número muy chiquito, ¿no crees? Si tienes 31 de fondo y le sumas 4 son 35 entre 4 pues va a ser como 8. Pero eso me darían los meses. Ok, 8 exacto. meses de embarazo. Ajá, o sea, esto que estamos diciendo es una fórmula que se llama fórmula de McDonald, que es un poco vintage, por no decir clásica, porque es una forma que existía antes para saberlo, que es justo esa que dices, y hay otra que es multiplicar por 8, que es la que está diciendo la otra doctora, y dividirlo entre 7 y te da los días. Bueno, más bien te da las semanas, perdón. Pero si hacen ese ejercicio con 31
por 8 entre 7, pues les va a dar como 35, 36 por ahí, ¿no? Que va a ser un poco inexacto. Y pues también luego decir 8 meses, pues ya, digamos que no es muy común que midamos el embarazo en meses, ¿no? Quien es muy docto y muy hábil lo mide en días, pero la población en general o el grueso los medimos en semanas. Entonces, nada más ahí, bueno, digamos que lo importante es que el fondo, aunque te puede orientar, no te permite calcular con certeza las semanas de gestación. Pero hay otro dato que sí. La ¿Alguien lo fecha anotó? de última menstruación, Ok. ¿Y cuántas semanas de am, embarazo tendría esta paciente por esa semana, por esa fecha? 38 según yo. Ok. ¿Cómo le hiciste? Es la fecha menos 3 meses, más 7 días, más un año. Ok, Eso así te da es. la fecha probable del parto y nada más restándole. Ajá, esa es una, o sea, de 40 menos los días o menos las semanas. Y la otra, pues es que si te vas de la fecha de última regla y cuentas en el calendario, pues más o menos te va a dar, ¿no? Hay calculadoras que están ya muy estandarizadas para hacerlo rápido, pero digamos que es una forma en la que sin usar tecnología pudieras hacerlo. Entonces, la doctora que decía que todavía no tenía las semanas, ya tienes información, ¿verdad? Sí, Súper. Como no me salen, por como está a la disposición de la pantalla, no veo bien sus nombres. ¿Les parece bien si en estas primeras sesiones me van diciendo su nombre para más o menos ir como familiarizándome con ustedes? sí, sí, está bien. Ok. Bueno, y entonces, ¿algo más de información que sientan que les haga falta o creen que con eso ya más o menos en su mente van elaborando el plan o más o menos saben hacia dónde va encaminada el caso clínico? Mencionaba que no había comorbilidades durante el control prenatal, pero solo para confirmar, la madre no tiene ninguna alteración, es decir, presión arterial, se hizo chequeo de glucosa, ha tenido en el control prenatal los ultrasonidos, tiene seguimiento o se ha identificado alguna alteración como un bebé macrosómico o alteración en el líquido amniótico. Ah, Eh, ajá, de lo que está redactado, siento yo que tienes una herramienta para saber que el bebé no está macrosómico ahorita. Pero, ajá, al interrogatorio la paciente negó comorbilidades y de acuerdo, acuérdate que estás ahorita en un servicio de urgencia, ¿no? Te llega la paciente así, ya está, por percibir dolor y actividad regular. O sea, a veces no tienes todo el expediente de la paciente, que sería lo ideal, pero ella dice que todo bien, nunca se le subió la presión que midieron en los signos de la paciente está normal y el tamizaje de glucosa salió normal y no hay ningún otro dato alterado, ni en la mamá y hasta ahorita en el bebé tampoco. ¿Qué dato de la exploración o de la historia clínica te hace saber que no está macrosómico? puede ser el peso de la paciente. Ok. Mamás que pesan lo que tienen que pesar es poco probable que tengan un macrosómico, eso es cierto, pero hay otro más, o sea, uno que sí te dice casi con un 95% de certeza que no. ¿Cuál? Puede ser síntoma de disnea. Los pacientes que normalmente tienen bebés macrosómicos normalmente tienen un poquito más de dificultad respiratoria debido al tamaño del bebé. Ok, también puede ser una opción, aunque el propio embarazo en un bebé de peso normal también te podría dar disnea, no necesariamente significando algo patológico, sino porque pues un bebé de 40 semanas de peso normal es suficiente volumen para que los pulmones ya no tengan la misma capacidad eh, funcional vital y la compresión de la vena cava y bueno, todo lo que sabemos del sistema cardiovascular en embarazo, también te pudieran dar un poquito de, a lo mejor no disnea como tal, pero sí polipnea.
pero o sea, están bien esos enfoques que están viendo, solo siento que están yendo como tratando de buscar el hilo negro y está súper clarito. O sea, ¿cómo tú sabes que un bebé está grandote? Sin ver al bebé, obviamente, todavía, ¿no? Pero así, de inicio, como dices, "Ah, este bebé se ve grande". Debe ser por la glucosa. Al no tener una alteración en la glucosa, es poco probable que el bebé sea macrostómico debido a que no hay antecedente de diabetes gestacional. Ajá, también. Pero sigue, digamos que si estuviéramos en 100 mexicanos, dijeron, todavía no me dan la respuesta número uno. ¿Por el fondo uterino? Exacto, doctor, muy bien. Sí, el fondo uterino es, de hecho, lo medimos más allá que para calcular las semanas, es para darnos un estimado del peso fetal. Y ahí, ¿cómo calcularías el peso fetal? Tiene fondo de 31. Entonces, ¿qué se acuerdan que podemos hacer con ese número para estimar el peso fetal? Es otra fórmula que se llama la fórmula de Johnson para sacar el peso fetal, en la que a la altura del fondo uterino, si lo mides desde la síntesis del pubis hasta donde te dé el fondo uterino, que ahí tendrías que, bueno, repasar en la práctica, ¿no? Hasta dónde llega el fondo uterino, pero lo que te mida, si el bebé no está encajado, le restas 12, si el bebé está encajado, le restas 11, y a ese número lo multiplicas por 155. Entonces, ¿cuánto tendría de peso estimado fetal este bebé? 31 menos, ¿está encajado o no está encajado? No está encajado. Ok. ¿Por qué supiste que no estaba encajado? En la exploración dice presentación libre. Súper bien. Bien, ajá. Entonces, 31 menos 12 por 155, ¿cuánto les da? Y 289. Un kilo 829 aproximadamente. Me salió un aproximado de 2 kilos 945. Creo que 31 menos 12 de operación, que pues te da más o menos un más o menos 250 de peso, ¿no? Entonces, a lo mejor es un bebé que puede pesar 3,200, a lo mejor es un bebé que pesa 2,700, pero ahí en el grueso no está ni grandote ni chiquito, ¿no? Todo esto que justo vamos haciendo al leer el caso clínico para esta y todas las especialidades que se encuentren, es justo porque va a haber información que les va a ser útil en el caso y hay información que es pura paja, y justamente porque la paja está diseñada para que tu mente se centre en otras cosas, que active tus datos curiosos que tienes en la mente y que no te permita ser eficiente a la hora de rápidamente decir, necesito esta información y esta información para poder llegar a una conclusión diagnóstica y terapéutica. Entonces, justo si se fijan, pues de todo lo que hemos hablado es realmente de la presentación del caso. Entonces, generalmente, con la lectura de un caso clínico, más allá de la especialidad en la que estés, que obviamente pues el tema va a ir centrado para ella, pero pues más o menos tienes que ir pensando, pues esto es un embarazo de término, ¿no? Y no ha parido, porque el anterior evento obstétrico que tuvo fue un aborto. Es adolescente, ¿no? Entonces, la primera experiencia de un adolescente en un parto pues, va a poner bueno. Y es un embarazo de término porque la paciente dice que su última regla es confiable y aparentemente no hay ninguna otra alteración. Es un embarazo
más allá de la edad de la mamá, que no tiene un tema, ¿no? Y entonces ya sabes que si te plantean un caso que tiene que ver con un embarazo de término, pues seguramente el enfoque va a ir hacia qué vas a hacer, ¿lo vas a resolver o no lo vas a resolver y cómo lo vas a resolver, ¿no? De lo que estamos platicando, ¿todo bien? Sí, doctor, todo bien. ¿Va? Listo. Y bueno, acuérdense que pues, finalmente los objetivos de este curso no es que a lo mejor ya tengan la herramienta de conocimiento, pero sí justamente identifican que hay cosillas que hay que repasar, como por ejemplo esto del cálculo de semanas de gestación por la última regla, cálculo de peso fetal por Johnson, son cosas a cierto punto no tan complejas, para que igual las vayan ahí anotando y vayan repasando, sacando de ahí de su memoria a largo plazo esta información, ¿ok? Y entonces, bueno, vamos a empezar con las preguntas propias, que si se fijan, pues más o menos ya las fuimos resolviendo. Entonces, ¿cuántas semanas de embarazo tiene esta paciente? 38. ¿Ok? ¿Alguien que crea que no es 38? ¿Todos de acuerdo con que es 38? Sí. Ok. Y luego, ¿cuál es la conducta médica recomendada a seguir? Internarla para vigilar el embarazo, internarla para inducir el trabajo de parto, alta y volverla a valorar cuando tenga mejores contracciones o con datos de alarma obstétrica, o solicitar pelvimetría con rayos X. La pelvimetría es un estudio que se hace para conocer objetivamente los diámetros de la pelvis. Alta Eh, domicilio. ok, alto domicilio. ¿Quién dice otra distinta? ¿Alguien que crea necesario medir los diámetros de la pelvis con rayos X? La paciente no ha parido, o sea, no sabemos cómo le vaya. El bebé no está grande, pero ¿y qué tal que la dama tiene una pelvis que no está bien? O sea, alguien que diga, esa puede ser la opción. Es que no dan datos de eso, y tampoco es necesario radiar pues a la mamá ni al niño. Ok. Mm, alguien que también defienda que no es la pelvimetría. Todos apoyan que la 3 o bueno, el inciso C es la correcta. ¿Quién fue, qué doctora fue la que dijo que es correcto, que es la C? Mi nombre es Arely. Ok, Areli. ¿Por qué dices que, que la opción correcta es alta domicilio, revaloración con actividad uterina regular o datos de alarma? La paciente todavía no se encuentra con contracciones constantes, no hay encajamiento del bebé, no hay ruptura de membranas o no hay presencia de líquido, por lo cual me dé la impresión de que ya está en trabajo de parto tanto pasivo o activo, me parece que es las dos clasificaciones, entonces todavía no se encuentra en trabajo de parto actualmente. Ok. ¿En cuánto tiempo le dirías que regresara? Dependiendo de sus contracciones, en el momento en el que una de dos tenga la ruptura de membranas, ella sienta que se hace como pipí, o cuando empieza a tener contracciones más recurrentes, yo creo que aproximadamente de dos contracciones cada 10 minutos, cada 15 minutos, más cercanas. O también si ya tiene 40 semanas de gestación y no ha iniciado con trabajo de parto.
Ok, entonces esta paciente tiene 38. De acuerdo a ese criterio también sería buena idea que se fuera a casa, ¿no? Sí, se podría citar de hecho a las 24 horas y dándole las indicaciones de los datos de alarma obstétricos que ya mencionaron mis compañeras para volver a valorarla. Ok. Entonces, bueno, creo que el consenso está en la tercera, ¿no? La tercera opción, que es la correcta, justo. Em, no hay un tiempo específico para citar a la paciente otra vez. De acuerdo a las normas, pues es citarla cada semana, a menos que algo pase antes, ¿no? Entonces, pues tiene 38, le puedes decir, la revisamos a las 39 semanas en su consulta de control prenatal, a menos de que empiece con contracciones uterinas regulares, que ahí el número es de 3 a 5 en 10 minutos, idealmente cada contracción de 1 minuto de duración, o sangrado transvaginal, o ruptura de membranas, o datos de vasoespasmo, ¿no? Cefalea, tinnitus, fosfenos, epigastralgia, o simplemente que la paciente no se sienta bien. Eso finalmente ya es un poco de medicina defensiva, ¿no? Si la paciente siente que algo no va bien, es mejor que venga a la consulta. Pero para fines técnicos es justamente si no pasa nada en una semana y si sí pasa algo, pues aunque si en 6 horas llegó a su casa y a las 6 horas se rompieron las membranas, pues tendrá que volver, ¿no? Justo esto lo hacer hincapié un poco porque no hay un estimado de en cuánto tiempo volver, porque aunque va, como vamos a ver en un momento más, la duración del trabajo de parto en fase latente realmente no tiene una duración estricta en la práctica y tienes la libertad de decirle que si todo está bien, como en este caso, regrese en una semana o con datos de alarma. No hay que ingresarlas porque se ha visto que aumenta el riesgo de cesárea, de parto instrumentado, de que la paciente se sienta, se desespere, se incomode. O sea, finalmente, con estas condiciones, no había ni por qué internarla y por qué creen que no hay indicación para inducir el parto. Todavía estamos a tiempo, tiene 38 semanas. Si tuviera 40 semanas o fuera un bebé que tiene ruptura prematura de membranas, ahí sí tendríamos que ver la inducción del trabajo de parto. Así es, correcto. Y la pelvimetría, pues finalmente ya no se hace, porque aunque no pasa nada si le tomas una radiografía de pelvis a la mamá o al bebé, o sea, no la cantidad de RADS o de CIBER, que son las unidades en las que se mide la radiación, no pasa nada, pero ya está demostrado que aunque la pelvimetría te diga que no va a pasar, finalmente el trabajo de parto es dinámico y los bebés se van moldeando, entonces no es como un dato que tengas que descartar. A menos que obviamente ya digas, no, pues este bebé pesa 4,5 kilos, pero aunque no le haga radiografía, ya sé que no va a salir, ¿no? Y luego, evidentemente, pues la respuesta correcta era la 3. La paciente regresó 8 horas después porque refirió que aumentó la intensidad y frecuencia de las contracciones, le tomó su autorregistro, tiene contracciones cada 2 minutos, cada una dura 50 segundos, tiene aceleraciones, no hay descensos de la frecuencia cardíaca fetal, la vuelven a revisar y el cervix está central, tiene 6 centímetros de dilatación, ahora tiene 80% de borramiento, tenía 50 hace rato, ¿no? 8 horas previas. La consistencia es blanda, las membranas se sienten abombadas y por lo tanto pues está íntegro el amnios, no se ha roto. Entonces con esta información nueva, lo que ustedes harían sería ingresarla para vigilar el trabajo de parto, ingresarla para conducir con oxitocina 2.000 unidades por minuto con auscultación intermitente de la frecuencia cardíaca fetal, internarla para cesárea de urgencia por embarazo adolescente o alta y revaloración en 2 horas, esperando encontrar 8 centímetros de dilatación. Internamiento hospitalario para vigilancia de trabajo de parto. La primera. Ok. ¿Alguien más que apoye o que desaconseje esta opción? Yo me iría más por la conducción con oxitocina, porque todavía, o sea, apenas está en 6 centímetros de dilatación, a pesar de pues, las contracciones, y tiene dos cada 50, creo, decía, algo así.
¿Cuánto dice que tenía? A ver, vamos a ponerlo otra vez. Dice que tiene una contracción cada 2 minutos. En 10 minutos, ¿cuántas crees que tendrá? 5 contracciones y cada contracción dura 50 segundos, entonces sí está indicado, pero no tiene la dilatación para. Por eso yo me iría por la oxitocina. ¿Tiene la dilatación? ¿Cómo? La dilatación ya está en 80%. El hecho de que el cervix sea grande podría representar que el bebé empiece a hacer el trabajo de parto, que se empiece a encajar, y es cuando el cervix podría aumentar de tamaño, ¿no? Más bien el borramiento está al 80%, la dilatación es de 6 centímetros. Ok, y si tienes 6 centímetros de dilatación y 80 de borramiento, que tendríamos que causarle más contracciones para que mejorara esa dilatación y borramiento. ¿Por eso sugieres la oxitocina? Si es así, o por qué sugerirías oxitocina. Y bueno, yo creo que sí, no sé la verdad. Ok, ok, no, sí está bien, de acuerdo. Todo esto es el ejercicio de entrenar a la mente para poder de manera pues muy ágil empezar a entender de dónde puedes obtener información y contestar bien, ¿no? Finalmente es aprender a contestar casos clínicos. Alguien que crea que hay que operarla de urgencia porque es un embarazo adolescente para que no le duela. Que bueno, el silencio me tranquiliza. Bueno, esto en los 80s era muy frecuente, ¿no? Tan famosos los antiguos maestros de la obstetricia que decían que para las adolescentes cesárea, ¿no? Para que no sufrieran. Entonces, obviamente no es. Y menos, alta domicilio. ¿Por qué no alta domicilio? Si pues es primi, a lo mejor en 2 horas pues iba a tener ya 8. ¿Por qué no dejarle ir a su casa si ya y que entre con más dilatación, como algunos pudieran hacer en la práctica clínica? Nos arriesgamos a que la paciente pueda tener su embarazo en el transcurso del trayecto hacia el hospital regresando. No sabemos en qué momento ella empieza a evolucionar. Nos podemos arriesgar a que sea un nacimiento en el transcurso del trayecto hacia el hospital. Un parto fortuito, ok, eso puede ser. ¿Qué otra creen? Pues la edad de la paciente, ¿no? A pesar de que no vamos a meterla de urgencia, pero sí hay que estarla vigilando, ¿no? Porque los extremos de la edad en un embarazo provocan pues, más complicaciones. Ok. Justo sobre todo eso en general, ¿no? Porque en un trabajo de parto estás poniendo a prueba a la placenta, estás poniendo a prueba a la paciente y estás poniendo a prueba al bebé. Entonces, digamos que pues es como si no vieras la final de un partido de fútbol y ya nada más te contaran el resultado. Quieres ver qué pasó durante todo el partido de fútbol para ver si estuvo bueno, no estuvo bueno. El resultado finalmente, pues alguien va a ganar y alguien va a perder. Entonces, en el parto es muy así. Si la paciente tiene condiciones para ingresar, hay que ingresarla para vigilar el trabajo de parto porque puede desprenderse la placenta, ¿no? Y eso pone en riesgo a la mamá, más al bebé, a la mamá y al bebé. Puede haber ruptura uterina si a lo mejor la paciente ya no regresó en 2 horas y le dolía tanto que ya no la pudieron mover y más bien era que estaba viendo contracción tras contracción, ese bebé no bajaba, se puede romper el útero, poco frecuente, si no hay cesáreas previas, pero sí existe. O se puede prolapsar el cordón, o sea, hay N número de complicaciones en un trabajo de parto activo, que son las que como médicos tenemos que identificar y tratar. Entonces, la correcta es que hay que internarla para vigilar el trabajo de parto. En la parte de donde hubo un poco de controversia con la oxitocina, la paciente ya tiene más de 3 contracciones. De tener esas contracciones, la paciente ya tiene oxitocina efectiva. La indicación de usar oxitocina exógena, porque en este caso la paciente tiene su oxitocina, ¿no? De ahí están viniendo sus contracciones, ya está su propia oxitocina,
y entonces generó reacciones, que aunque no es estrictamente los 60 segundos de duración, pues le ha llevado a que en 8 horas avance centímetros de dilatación, o sea, sí está teniendo actividad uterina regular y eficiente porque sí está dilatando. Entonces la oxitocina está indicada cuando no hay contracciones o tienes 2 contracciones o menos en 10 minutos, ¿no? O son contracciones muy cortitas. O si las ves gráficas en el registro cardiotocográfico, que no sean contracciones eficientes, que serían de más de 60 milímetros de mercurio. Entonces, no sé si ahí, ¿quién fue? Regina, ¿va? Sí, Que te quedó un poco claro por qué no usar la oxitocina. sí, Doc. ¿Sí te convenció o no? Sí, sí me convenció. Ok. Entonces, la oxitocina sí existe, sí hay que usarla, pero en estos casos en particular, ¿no? Donde se llama que hay distosia de contracción, o sea, ya no hay contracciones rítmicas regulares. O si tuviésemos que acelerar el parto, como en el caso que comentaban de que estuvieran las membranas rotas y la paciente no tiene dilatación, bueno, hay que hacer otra estrategia. Seguimos entonces. Entonces, bueno, la revisas, ya sabes que lo que tienes que hacer es ingresarla para vigilarla, la pasa a la sala de labor y la paciente, pues como buena adolescente, pues refiere que ya le duele mucho. Solicita que le ayudes con el dolor. Aquí obviamente lo puse elegante para que nosotros nos entendamos, pero la paciente te va a decir que le duele mucho y ahí la sugerencia, como en la actitud médica, es ofrecerle a la paciente opciones para bajar o controlar el dolor. Entonces la conducta sería solicitar laboratorios clínicos y avisar la anestesia para su valoración, esperar a que la paciente tenga más dilatación para la analgesia obstétrica, iniciar técnicas de relajación, medios físicos, avisar a anestesiología para que valore la paciente, o totalmente contraindicar la analgesia obstétrica porque la paciente ya tiene contracciones y pues ya van a ser su bebé y ya pasó el momento para colocar la anestesia. ¿Cuál creen que sea? Optaría por la tercera opción, ya no alcanzo a ver, pero creo que es la más Perdón. viable. Ahí se ve. Ah, no, pero bueno, es que lo que pasa es de que se necesita una valoración de anestesiología porque necesitan checar los signos vitales, sin embargo no hay una contraindicación para la analgesia como en la cuarta opción, pero la primera opción de solicitar laboratorios, yo me imagino que si tuvo un control prenatal, los laboratorios ya los tiene, entonces únicamente habría que solicitarlo si hay presencia de riesgo en caso de que necesitemos alguna cesárea a lo mejor. Okay. ¿Alguien que cree que hay que esperarse más para que dilate y entonces sí poner la analgesia? Ok. ¿Y alguien que no crea que haya que poner la analgesia? Ok, qué bueno, me dan esperanzas en la humanidad. Si son los médicos que siguen, eso está bien. Aquí lo rescatable es que no hay un momento específico para no ponerle una analgesia. O sea, si la paciente tiene 1 de dilatación y ya le duele mucho y te pide la analgesia, no hay por qué no dársela. Y si la paciente tiene 9 de dilatación, sientes que todavía no está avanzando tan rápido, ya tiene 10 de dilatación y quiere analgesia, hay que ofrecerle condiciones para controlar el dolor. Entonces, bueno, esas dos, digamos, que están facilitas de descartar. Ahora, la controversia está en si solicitas laboratorios y avisas anestesio o si proactivamente empiezas con el control del dolor de la paciente a la par de que le avisas anestesio. Entonces, la correcta es esta tercera, porque sabemos que aunque la analgesia obstétrica es la más efectiva para poder controlar las contracciones, es un proceso en el que necesitas, uno, sí tener laboratorios, porque anestesia te va a pedir en cualquier hospital, que tenga una biometría hemática y unos tiempos vigentes. Aquí el tema es, para el aprendizaje de las respuestas de los exámenes, es que no hay que imaginarse
O sea, aquí no es como de, yo creo que la paciente a lo mejor ya tenía, sino más bien de lo que te dijeron que tenía, eso es lo que hay. Entonces, nadie tocó nada de laboratorio. Entonces, ahorita digamos que ese no es un tema relevante, aunque sí los vas a necesitar, pero digamos que aquí el objetivo de la pregunta es, ¿la paciente le duele? ¿Tú qué haces? Y para contestar lo correcto de si a la paciente le duele, ¿tú qué haces? En la guía clínica de atención al parto amigable, dice que puedes empezar con técnicas de paliativas para el dolor, que puede ser desde hacerla respirar calmaditas, o sea, sí tienes que haber una conexión con la paciente de necesitamos que respires por tu nariz profundo, lo sueltes despacio por la boca, puedes pedir compresas calientes, que esas en cualquier hospital pues, tienen el acceso a ellas. Eh, Hay otras técnicas un poquito más invasivas, que es inyectar 1 mililitro de agua inyectable en el triángulo de Mendelssohn, que está en la espalda baja, y la sola sensación de presión de la piel de este líquido que estás metiendo logra controlar el dolor. Permitirle la libre ambulación a la paciente o adoptar la posición en la que menos molesta se sienta. Y todas estas intervenciones disminuyen el dolor, porque acuérdense que en la fisiología del dolor también está el aspecto de cómo interpretan el dolor las pacientes, ¿no? Porque está en el que sientes el dolor, cómo se conduce el dolor y qué factores pueden amplificar el dolor para que la paciente lo perciba de una forma o todos esos estímulos de dolor. Y en la obstetricia, pues el dolor de la paciente es un dolor entre comillas, bueno, no entre comillas, pero es un dolor que te está avisando que algo bueno viene, ¿no? Porque la definición de dolor es un estímulo, más bien es una sensación displacentera ante un, un riesgo real o la inminencia de un riesgo, ¿no? De un daño potencial o de un daño real. Y este es un daño real, es realmente la isquemia del músculo uterino contrayéndose y por eso duele, ¿no? Entonces, todo esto para decir que eh, centrarse en lo que la pregunta te está diciendo. O sea, la paciente dice que tiene dolor y que te solicita analgesia, tú lo que harías es, y lo que haces es lo que esté en tu arsenal de herramientas para paliar su dolor, en lo que le dices, sabes que va a venir anestesia y te va a dar el paquetito en la espalda para que te ayude. Y anestesia te va a decir tiempos y biometría. El grupo IRH, digo, lo puedes tener o no. Aquí le das un poquito de distractor de la pregunta. Y finalmente, pues hasta que no estén los laboratorios, si no es una urgencia, te van a poner el bloqueo. No sé si me expliqué en esa parte de buscar específicamente lo que la pregunta te está pidiendo, ¿no? Y tratar de no, porque luego es muy frecuente, no, pues yo creo que a lo mejor la paciente sí ya los tiene, ¿no? Es muy frecuente, no es que esté mal, pero es muy frecuente que nosotros hagamos nuestra pregunta y el tema es que contestemos la pregunta que se nos está planteando. Entonces, sí queda claro por qué, aunque se vea medio holístico y mágico medieval, sí se pueden hacer cosas antes de que vengan a ponerle el bloqueo, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Y bueno, afortunadamente todo bien, la analgesia favoreció que la paciente pasara un mejor trabajo de parto, la revisas y ves que ya tiene la dilatación y el borramiento completos, sientes a la presentación en el tercer plano de Hodge y la paciente empieza a pujar, ves que la cabecita está descendiendo bien, entonces lo que tú recomiendas hacer o lo que empiezas a hacer es que la paciente se quede acostada y que no puje, que la lleven a la sala de partos y que adopte la posición que ella escoja para pujar y continuar con que ella esté pujando solita, solicitar la analgesia porque pues no la pediste cuando completa dilatación y borramiento o realizar episiotomía, rasurar vello púbico antes de atender el parto. ¿Qué opinas, Natalie? ¿Estás ahí? Sí, doctor, aquí estoy. ¿Tú qué harías? Pues yo haría lo de realizar episiotomía. ¿Ok? ¿Cuál sería tu argumento teórico para hacer la episiotomía?
Pues yo iría más por la cuestión de las, bueno, en el internado yo observaba que eso era lo que hacían antes de que pues el producto descendiera, si es que la paciente no tenía ya la episiotomía, pero no estoy tan segura. Ok. ¿Alguien que apoye la opción de la episiotomía? Yo no estoy de acuerdo. Yo estaría más de acuerdo con solicitar el traslado a sala de partos y permitir adoptar la posición de pujo y continuar con pujo espontáneo. Es verdad que hay pequeños que tardan de la tercer plano de Hodge al cuarto plano de Hodge, tardan un poquito más. Entonces sería como también esperar antes de pasar a la sala de parto, pero la indicación de no pujar no es una opción, por eso la uno sería incorrecta. Ok, ¿y de la episio? ¿Sí episio, no episio? No está recomendado, bueno, según las guías de práctica clínica, no está recomendada una episiotomía, a menos que se vea que hay dificultades para que el bebé salga o para evitar un desgarramiento, pero eso siempre será en el momento ya en el trabajo de parto ya activo, cuando ya se ve que ya está entre el cuarto plano de Hodge, que ya se ve la cabeza saliendo. Ok, bueno, ya estás en trabajo de parto activo, ¿no? Acuérdate que ya estamos en 6 centímetros, bueno, ya pasaron los 6 centímetros, ahorita ya está completa. O sea, el trabajo de parto ya activo ya está, ahorita estás en la fase de expulsión, ¿no? Ajá. Pero todo lo demás que dijiste es correcto. Y alguien que dice, no, pues ya ahora sí hay que ponerle analgesia porque pues ya le va a doler porque ya van a hacer. Nadie pensó en esa, ¿verdad? Ok, la correcta sí es la 2, trasladar a la de... Hay hospitales, por ejemplo, en el que estoy ahorita, que es el Hospital General de Coajimalpa, donde tenemos mesas de nacimiento humanizado, en donde la paciente, ahí donde está en su trabajo de parto, ahí se queda para atender el parto, para tener a su bebé. Pero hay hospitales que hay que trasladar a la paciente. Entonces, aquí finalmente la indicación es que preparemos a la paciente para que ya nazca su bebé, que le permitamos adoptar la posición de pujo que más le guste dentro de lo, digamos, correcto y menos riesgoso para la paciente. O sea, hay pacientes que se quieren quedar paradas y en la medicina pública pues no es como lo mejor porque no las dejan pasar con su familiar como para que les ayuden, aunque sí se pueden atender los partos verticales, pero el chiste es que esté dentro de las condiciones del hospital la posición que ella decida tener y que continúe con su pujo espontáneo. Esto es algo que sí lo dice tácitamente la guía de práctica clínica, en donde dicen que no forces a la paciente a pujar, que cuando ella sienta la necesidad de pujar, es cuando realice el pujo. Lo que sí se puede hacer, y no hay ninguna guía que diga que no, es que cuando la paciente esté pujando, le alientas a seguir pujando. Finalmente es lo que van a hacer que nazca bebé, ¿no? Entonces el sí alentar a que la paciente continúe pujando, eso sí está permitido, pero decirle, no, ahorita no pujes, no, ahora sí puja, así, eso es lo que no mejora ni acorta y nada más estresa más a la paciente, porque en este caso particular, pues es un adolescente, no ha tenido partos, entonces todo es una experiencia nueva. Y la episiotomía, eh, sigue habiendo guía de práctica clínica de episiotomía, pero no es concluyente en el sentido de cuándo sí y cuándo no. Generalmente lo que las guías internacionales, la OMS, la Asociación Panamericana y los colegios internacionales, ninguno orienta al uso de la episiotomía porque pues la episiotomía es equivalente a un desgarro grado 2, o sea, lastimas piel, mucosa, músculo, y aunque es lo que antes pensaban los maestros, ¿no? Es un corte controlado, entonces pues tú vas a cerrar bonito porque fue un corte quirúrgico, pero sí se ha visto que hay más riesgo de alteraciones en la estática pélvica de la pared posterior vaginal, dispareunia, incontinencia rectal, o sea, hay más contras que el beneficio. Y realmente lo difícil de un bebé para nacer es pasar por la pelvis de la mamá. Los tejidos blandos van a dar de sí. Obviamente para todo esto ya hiciste tu evaluación donde descartaste que fuera un bebé grande, porque es un bebé macrosómico, uno se va a atorar en la pelvis ósea y de ahí no lo va a sacar nadie, complicaciones perinatales,
asfixia, lesión de la mamá, o si forzaste a que a punta de empujones bebé descendiera hacia los tejidos blandos y de ahí no lo sacas, pues la episiotomía no te va a dar más diámetro, porque finalmente el bebé está más grande y por más que cortes, pues vas a lastimar más a la mamá. Entonces realmente el mensaje es la episiotomía no hay que hacerla de manera sistemática. Todas las guías de aquí, las mexicanas, te van a decir que a criterio del médico tratante, porque todavía hay quien no se siente a gusto si no hace el epicio, ¿no? O siente que le puede dar su empujón anímico al médico de ya dice el epicio, ya ahora sí ya van a hacer, pero no hay que hacerla de rutina, de hecho no hay que hacerla, sería el mensaje ideal. Rasurar el vello púbico, justo el ejemplo que decía Regina no, Natalie, que fue lo que vio que se hacía, es porque todo esto nuestra evidencia va un poquito atrasada de lo que vamos viendo en el avanzar de la medicina y en la práctica. Porque antes pensaban que pues entre más limpio estuviese una paciente, menos riesgo habría de infección perinatal. Pero ahora con todo el tema de la microbiota materna y que contribuye a que bebé, bueno, más bien no contribuye, es el primer contacto de bebé ante la microbiota de la mamá y esa va a ser la microbiota con la que el bebé va a empezar a fabricar su propio eh, microbioma, pues no tiene que estéril, ¿no? En el sentido de que se puede quedar la mamá así como está. Obviamente, pues que no nazca en la calle porque ahí sí es un ambiente contaminado, pero no hay que el aseo excesivo con labón quirúrgico y el vello púbico, o sea, afeitarla no es algo que se tenga que hacer. Denme un segundito. Listo. Llegó una pacientita, pero ya, tenemos indicaciones. Entonces, ¿ahí alcanzan a leer? ¿O está muy chiquita para su pantalla? ¿Dónde están viendo la presentación? ¿Es una proyección o están en sus teléfonos? Ambos. Ok.
pero se alcanza a leer, ¿no? Sí. Ok. Y bueno, si se alcanza a ver ahí, yo siento que lo voy a dejar así, porque así puedo ver exactamente qué están comentando y ver quién está interactuando para no darles luego el avión, porque no había leído justo estos comentarios que están acá. Pero de los que escribieron, sí quedó claro ahorita que estuvimos aclarando el por qué una respuesta sobre otra, ¿verdad? Sobre todo David que puso que A y C. Acuérdate que en el nacional solamente hay una respuesta correcta. Si crees que hay dos correctas, una de esas no es. ¿Alguien aquí ya ha presentado nacional antes? No, doctor. ¿Nadie? Ok. Bueno, entonces continúa el segundo periodo del trabajo de parto, que el segundo periodo del trabajo de parto es el que va desde que completas dilatación hasta que nace bebé. Y entonces lo que tienes que hacer ahora que ya la pasaste a la sala o que ya la pusiste en la posición en la que ya escogió para pujar, lo que haces es auscultar cada 5 minutos la frecuencia cardíaca fetal, evitar contacto con perine, que es una maniobra que se llama hands off, o sea, no tocas a la paciente, nada más estás observando, y en su momento proteger el perine con la maniobra finlandesa en este caso. Opción B, infiltrar con lidocaína simple el periné, estimulación digital del periné para aumentar el pujo de la paciente, enema evacuante para vaciar el ámpula y la maniobra de Cristela. Opción C, infiltrar con lidocaína con epinefrina, ahí fue el autocorrector, pues epinefrina, en periné y realizas episiotomía media porque observas que la presentación ya está perineando, o infiltras con lidocaína con epinefrina el perine y realizas episiotomía medio lateral cuando observas que la presentación está perineando. José Ramírez García, ¿estás ahí? Sí, Doc. ¿Tú qué piensas que es la opción correcta? Pues yo haría, bueno, ocultar cada 5 minutos la frecuencia cardíaca fetal y evitar el Ujú. contacto con el periné y pues, hacer la protección perianal, ¿no? Para que no evitar un desgarro. Porque ya habíamos comentado que pues, bueno, la episiotomía pues todavía, pues no. Ok. ¿Y por qué no estimular para que puje más la paciente y hacer el enema evacuante y la maniobra de Christeller? ¿Te acuerdas cuál es la maniobra de Christeller? Sí, es como subirte a la paciente y empujar para que salga el bebé. Y pues eso es algo como pues contraindicado. O sea, por descarte ya quitaría esa opción. Ok, bien. Esa es otra buena opción, es ir descartando de las que sientes que no son. Entonces, esta que no es la que menos incorrecta se me hizo, también es buen tip. Y sí, de hecho, lo correcto, según la norma, es en segundo periodo de trabajo de parto, o sea, el descenso de la presentación, eh, cada 5 minutos la frecuencia cardíaca fetal. Lo que mejor funciona es no manipular el perine y hasta que no veas que está perineando, o sea, que la cabecita se está asomando por la vulva, es cuando puedes proteger, ya sea con la maniobra de Ridgen modificada, que es la más conocida, o la maniobra finlandesa, que es como cubrir con la palma de la mano el periné y que el pulgar y el índice estén separando los labios. Todo esto para que cuando la cabecita salga trates de darle un soporte a la región perineal y que no se desgarre. ¿Alguien pensó de buenas a primeras esta opción como la buena, la uno? O sea, todos pensaron en la uno. Una pregunta, el bebé todavía sigue en el tercer plano de Hodge. Es que a la presentación pasada yo ya le había entendido que ya estaba en periodo como de expulsión, ya estaba avanzando, por lo cual lo mandamos a otro sector para la expulsión. ¿Sí voy bien o me perdí? Ajá.
Lo que ¿Sí? pasa es de que ya para auscultar cada 5 minutos la frecuencia cardíaca fetal lo veo más complicado porque hasta donde yo entiendo ya estamos en la zona de expulsión, por lo que ya identificar la frecuencia fetal ya no es tan útil porque ya estamos en periodo de expulsión. Obviamente el bebé va a estar uh, presentando un estrés por el periodo de expulsión, por lo cual obviamente la frecuencia cardíaca va a salir un poquito elevada si ya estamos en ese periodo. No sé qué tan efectivo sea tomar o auscultar cada 5 minutos la frecuencia cardíaca fetal. Ok, pues mira, o sea, estamos bien en que se completó la dilatación y que la presentación ya está en el tercer plano de Hodge, pero el bebé todavía no nace. Entonces, lo que está en la pelvis verdadera es la cabeza del bebé, pero el resto del cuerpo está todavía intrauterino y, pues, estrictamente hablando, por arriba de las espinas del espacio interespinoso y por lo tanto todavía está en la cavidad abdominal. Entonces, todavía lo puedes auscultar. Y el motivo de por qué hacerlo cada 5 minutos, porque aunque bien dices que la frecuencia del bebé se puede alterar, aquí lo que haría es que se presentaría descensos de la frecuencia cardíaca fetal con la contracción por la compresión de la cabecita, es un reflejo natural por los vasoreceptores, desciende la frecuencia cardíaca fetal y luego regresa a su normalidad. Eso es lo que tú tienes que documentar al menos cada 5 minutos, porque viene una de las distocias que seguramente se verán después, en donde viene el expulsivo prolongado o el descenso detenido de la presentación. Te puedes quedar en el tercer plano de Hodge y pasa el tiempo y bebé no baja. Y entonces es importante que en ese tiempo tú estés consciente de que el bebé puede tener estas desaceleraciones con la contracción, pero que vuelva a tener su frecuencia cardíaca fetal normal para asegurarse que el bebé no está acidótico. Ok, gracias, Doc. Y el objetivo es justo identificar si el bebé en datos de... Por eso sí hay que seguir midiendo. Ok. ¿Alguien más? Todos de acuerdo con la 1, ¿verdad? Y bueno, finalmente, nacimiento, donde se expulsa la cabeza del bebé, asistes a que nazca el hombro anterior y el posterior. Y lo correcto una vez que nace el bebé es pinzar inmediatamente el cordón y pasarlo al médico pediatra, iniciar contacto directo piel con piel, pinzamiento tardío del cordón, o auscultar la frecuencia cardíaca fetal neonatal y aspirar secreciones, o pinzar inmediatamente el cordón y pasárselo al pediatra para que tú puedas empezar a reparar la episiotomía. Ismael Navarro, ¿qué opinas? Es contacto con la piel, pero tendría que ver el pensamiento. No escuché, ¿puedes repetir? La opción más favorable podría ser la B, es que no se hace, pero las guías de práctica clínica recomiendan que el inicio de contacto directo piel con piel es más recomendable. Sin embargo, principalmente lo que se debe de hacer es hacer el pinzamiento y pasar piel a piel con la mamá. Pero el pensamiento tardío sí está bien. Y también eso es lo que recomienda para alcanzar la mayor concentración de hemoglobina. El pensamiento tardío sí se recomienda. Así es. La opción correcta es la B, contacto piel con piel y pinzamiento tardío de cordón. Si se fijan, pues no hay algún dato hasta ahorita en las preguntas o en el planteamiento del problema donde algo no vaya bien con un bebé. Entonces, si bebé está bien, o sea, es un bebé que nace
y no se ve que tenga algún dato de hipotonía. O sea, si el bebé se ve bien al nacer, lo ideal es contacto piel con piel para termorregulación y permitir que el pensamiento, que el cordón siga latiendo y hasta que deje de latir o se colapse, que es entre 1 a 3 minutos, tú palpas el cordón y se siente como el latido se empieza a dejar de percibir. Ahí pinzas cortas y en ese inter, pediatría ya hizo la reanimación o los pasos iniciales de reanimación neonatal con bebé piel con piel y esto favorece que los bebés no tengan hipotermias. Le das todas las reservas de hierro que pueda tener bebé en la sangre del cordón, como bien decían, y favorece el apego inmediato a la lactancia. Entonces tiene todos los pros. Solo cuando nace bebé y el pediatra dice, no, pásamelo, porque a lo mejor ya traía desaceleraciones el bebé, o es un bebé que a lo mejor venía restringido, o sea, son cosas muy particulares, pero si es un bebé como le hemos planteado de término, de buen peso, lo mejor es pensamiento tardío y contacto piel con piel, que eso es lo que hacemos todos los días, a menos que estas particularidades. Las demás no, porque bueno, si todo está bien, las guías lo sugieren y hay que hacerlo, pensamiento tardío, entonces las que dicen pensar inmediatamente no son, y pues no tiene mucho caso que tú ocultes la frecuencia cardíaca del bebé, eso se lo tiene que hacer pediatría, y la aspiración de secreciones, pues de acuerdo a los manuales de reanimación neonatal, si no hay meconio, no hay por qué hacerlo. Y lo que procede a continuación es solicitar revisión instrumentada de la cavidad uterina, manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto, que es masaje uterino, tracción controlada de cordón con contrapresión del fondo uterino e indicar oxitocina 10 unidades intramusculares o intravenosas, o esperar el alumbramiento espontáneo de la placenta y luego solicitar la revisión instrumentada de cavidad, o extracción manual de la placenta y manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto. Me iría por la opción 4, que dice extracción manual de placenta con manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, porque la paciente normalmente, ¿qué dice ahí? Ajá, normalmente la paciente intenta pujar, pero el hecho de que se espera un alumbramiento espontáneo es en muy pocos casos, por lo cual se extrae un poquito más con masajito y una extracción suave. Ok. Alumbramiento espontáneo, ajá, sí, ese es. Ya no dejamos el alumbramiento espontáneo, porque entre más tiempo esté la placenta dentro, más fácil es que haga hipotonía. ¿Alguien siente que hay que hacer revisión instrumentada de cavidad? Doctor, ¿no sería manejo activo del tercer periodo? Ajá, esa es la correcta. Solo manejo activo. Esa contra la otra es que la extracción manual de placenta solo tiene indicación cuando hay una retención aguda de placenta, porque el extraer manualmente la placenta después de un parto aumenta el riesgo para endometritis postparto. Y aunque esta paciente ya tiene analgesia obstétrica, sigue siendo muy incómodo tener, bueno, yo no tengo útero y no he tenido la mano dentro del útero nunca, pero es algo muy molesto. Entonces, lo ideal o lo que está escrito en las guías es manejo activo, que el manejo activo implica masaje uterino para favorecer la extracción de la placenta con ese masaje, que tracciones controladamente el cordón y hagas la contrapresión hacia arriba del fondo uterino, la famosa maniobra de Brandt-Andrews, y oxitocina ya sea intravenosa o intramuscular, si tienes una vía permeable o si no la tienes, pues en la pompa, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Una vez que nace bebé, es lo que prosigue tal cual. Revisión instrumentada, ¿no? Porque pues ahí lo que
pasa el 90% de las veces es que la placenta con el manejo activo la alumbra sin ningún problema. Solo si dices que cuando extraes la placenta le falta un cacho, pues ahí sí tienes que revisar con instrumentos o incluso solicitar el procedimiento propiamente. Y alumbramiento espontáneo, ¿no? Decíamos que porque entre más rápido salga la placenta, menos riesgo de hemorragia. Y la extracción manual de la placenta, no por lo que ya vimos, pero sí el manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto. De esto, ¿alguien tiene algo distinto que opine? Una duda, nada más. ¿Cuántos cotiledones hay? Hay entre 20 y 26 cotiledones dependiendo de las placentas. Pero en promedio, creo que las preguntas te ponen 22, ¿no? Gracias, doctor. No, ¿de qué? Finalmente, una placenta que le falta un cacho se ve literal como un pastel mordido, ¿no? Se ve todo así muy parejito y luego se ve un hueco. Ahí es cuando le falta un cotiledón, porque realmente nadie contamos los cotiledones. Es como nada más a grosso modo cómo se ve la placenta. Gracias, doctor. No, ¿de qué? Y luego, bueno, hasta aquí es el caso clínico, que es básicamente repasar como la teoría del conocimiento que ustedes puedan tener. Y luego viene tal cual las dos como primicias que las guías de práctica clínica de parto en pacientes de bajo riesgo busca como objetivo que ustedes tengan como médicos, que es conocer las acciones más efectivas para mejorar la calidad de la atención médica en un trabajo de parto y en el puerperio, y las intervenciones más efectivas para aliviar el dolor. Entonces, eso viene al principio de la guía de práctica clínica, de la atención amigable en el embarazo de bajo riesgo. Y si se fijan, pues es realmente desglosado todo lo que estuvimos revisando. ¿Qué es lo más efectivo para mejorar la calidad de la paciente? Y que no nada más sea que todas las pacientes lleguen, que todas las canalicen, que todas les pongan oxi, que nazca el bebé, que todas epicio, o sea, que muy sistematizado, porque finalmente, pues bueno, está todo este término de la violencia obstétrica. Siento que por tiempo no nos va a alcanzar propiamente a revisar la teoría como tal, pero esta presentación, ¿les parece bien si se la hacemos llegar para que ustedes lo tengan? Y básicamente vienen como el resumencito de la guía de práctica clínica que está ahí, que la actualización es la del 2019, la más nueva, y donde viene tal cual explicado el cuánto tiene que durar un trabajo de parto en fase latente según la guía, que eso más bien es como tener el dato nada más numérico, que no hay que internar a los pacientes a menos que estén en trabajo de parto en fase activa. Por ejemplo, van a encontrarse esta gráfica que es la clásica donde viene Friedman de 1955, luego Friedman del 78 y el más actualizado en 2010 que fue Sang, en donde si se fijan su curva es un poquito más pronunciada en la línea gruesa, en donde la misma guía nos dice que pues no hay que ingresar a pacientes con menos de 5 centímetros de dilatación, que es cuando se ve que empieza a haber ese ascenso o esa progresión del trabajo de parto, porque te aumenta 3 veces más el que tengas que usar oxitocina si las ingresas en fase latente. El doble de riesgo para que sea una cesárea o parto instrumentado, parto con forceps, y que la paciente requiera anestesia o analgesia obstétrica hasta 3 veces. Entonces, ese es el por qué no ingresar a la paciente antes de los 5 centímetros de dilatación. Si todo está bien, ¿no? Si las membranas no se han roto, si no hay sangrado, si no hay datos de desprendimiento, si no hay hipertensión. Entonces, si es una paciente como en este caso, donde el tema fue parto per se, es no internar pacientes con menos de 5 centímetros de dilatación. El trabajo de parto lo vas a dividir en 3, que es el trabajo de parto, el primer periodo del trabajo de parto, que es la dilatación de 0 a 10, que se divide en un parto en fase latente y en fase activa. Y luego viene el segundo periodo del trabajo de parto, que es de que ya dilató hasta que nace bebé, y el tercer periodo de que nació bebé a que alumbras placenta. Y entonces en el que es un poco más analizable, que es en toda la parte de la dilatación, el trabajo de parto en fase activa es contracciones regulares, con dolor obstétrico, que modifican el cervix y que la paciente ya tiene más de 5 centímetros de dilatación. En nuestro caso, pues ya tenía 6 centímetros, ya estaba en trabajo de parto en fase activa. Y termina cuando se completa la dilatación.
Y la guía es muy clara en decir que no hay que estar con las pacientes conectadas al cardiotocógrafo todo el tiempo, que no hay que hacer la pelimetría, como ya vimos en las preguntas del caso, que no hay que hacer el rasurado rutinario del vello púbico y mucho menos los enemas evacuantes al ingreso. O sea, todas esas intervenciones, uno, ahorran costos al sistema de salud, porque no tienes que ponerles a todas el enema evacuante, no tienes que dar radiografías cuántas pacientes ingresen, y también pues es menos molesto para la paciente que si de por sí ya traen contracciones, pues esté aparte como con evacuaciones líquidas por el enema, ¿no? Y lo que sí se recomienda, y es algo que todavía no se hace en los hospitales, aunque ya tienen la infraestructura, pero por falta de personal no se hace, es que permitan que entre un familiar con la paciente, porque eso sí está demostrado en revisiones sistemáticas. Hay artículos de revisión donde comparan pacientes que estuvieron acompañadas y las que no, y les va mejor en el sentido de que es menos analgesia, más éxito en un parto, que las que tienen un acompañante que las que no. Y aquí justamente viene el auscultar intermitentemente cada 15-30 minutos durante un minuto después de la contracción y ya, y que la paciente se pueda seguir moviendo, pueda seguir caminando, esté en la posición que a ella más le gusta estar o la que menos molesta se sienta durante el trabajo de parto. Puede comer líquidos claros, pero puede. Que pueda estar en la posición que más le convenga. Y ahí sí vieron que se tardaba menos, 1 hora, 20 minutos menos, un trabajo de parto si la paciente caminaba, a que si la tenías acostada, y tenía una protección de un 30% contra cesárea si la paciente estaba en movimiento. Y sobre todo, pues evitar hacer el tacto cada hora, porque es muy clásico, si el partograma viene que cada hora tienes que estar haciendo intervenciones, pues aumentas el riesgo de que se edematice la vulva y haya desgarros, o de que haya endometritis posparto, que la paciente esté más incómoda, más molesta y recupere menos. Entonces, realmente es, pues, cada 4 horas, porque si le ingresaste con 5 de dilatación y a partir de 5 exponencialmente empieza a avanzar, pues prácticamente vas a tener que hacer 1 o 2 tactos, si acaso, ¿no? No hacer la miotomía de rutina, que es romper las membranas para favorecer el trabajo de parto. Solo si vemos que empieza a bajar la frecuencia, empieza a haber algún dato patológico, pues sí está bien tratar de ver que no haya meconio, que sería un dato de que el bebé estaba bajo un estrés. Y evitar el uso de oxitocina para abreviar el trabajo de parto. O sea, que es ponerle tu oxitocina para que tenga más contracciones, porque si la paciente tiene 5 o 6 de dilatación, es porque ya tuvo suficiente oxitocina ella solita para poder llegar a esa dilatación. Entonces, darle oxitocina exógena puede hacer que hagas policistolia, que el útero haga hipertonía y entonces haya sufrimiento fetal. Entonces, realmente, ingresando a una paciente cuando tiene que ingresarse, reduces todo tipo de intervenciones excesivas que puedan terminar en una complicación. Aquí viene el cuadrito, que este es bueno nada más que lo repasen para tener los datos, porque sí sucede con frecuencia que pueden agarrar un dato random de alguna guía y ponértelo en alguna pregunta, para que vean que al menos en el estudio de México, pues sí había un avance de 3 centímetros por hora cuando la paciente tenía menos de 3 centímetros, y que iba un poquito más lento hacia el final, es 1 centímetro por hora, 0.73 centímetros por hora entre el 9 y el 10. Si se fijan, pues eso en nuestra corte mexicana que hicieron, pues va un poquito más lento que lo que establece SANG. Pero realmente lo que sucede en la práctica es que las pacientes entre más cerca del 10 estén, es más rápida la evolución del trabajo de parto. Y el corte es 5 centímetros de dilatación. Entonces, ese criterio de 1 centímetro por hora queda obsoleto y no hay que usarlo para diagnosticar la falta de progresión de trabajo de parto. Y en el segundo periodo, como vimos, que es cuando ya completan los 10 centímetros de dilatación, no hay que dirigir el pujo de la mamá. Cuando ya sienta ganas de pujar, que ella puje. Sí está establecido tal cual en la norma, en la guía, perdón, cada 5 minutos por 1 minuto después de la contracción, auscultar la frecuencia del bebé, por lo que platicamos, que incluso para pujar la paciente que adopte la postura que más le convenga, tenga o no tenga analgesia epidural. Y lo que decíamos de las técnicas para prevenir el trago perineal, que puede ser la maniobra finlandesa, la maniobra virgen modificado, poner compresas calientes también ayuda para ayudar a disminuir el dolor en la pelvis de la mamá y evitar la episiotomía de rutina y obviamente evitar la maniobra de Christeler, como ya lo habíamos platicado.
Y pues viene aquí un recordatorio del mecanismo del trabajo de parto, que realmente es nada más como para que entiendan que pues si el bebé todavía está no se ha encajado, pues no va a haber muchas modificaciones en el cervix. Eh, es un poco más como de repaso a qué es lo que hay que hacer cuando van a ser bebés. Si se fijan ahí en esta parte de la izquierda, de que desciende la cabeza, hace su rotación interna, luego nace la cabecita y ahí es cuando asistes para proteger el periné, para que pueda hacer su extensión externa. Y ahí es donde, si bebé tiene meconio, aspiran las soluciones, lo ayudas a que se voltee y luego ya liberas un hombro y luego el otro para que puedan hacer bebé. Pero eso es como más de como cultura general, no va a haber un tema ahí en los exámenes. Y el puntaje de Bishop sí es importante en esta paciente con la dilatación que tenía a su ingreso y la comparamos con la dilatación y las condiciones cervicales que tenía cuando la ingresaste, va a haber un cambio radical en el Bishop. Entonces, el puntaje de Bishop es el que nos sirve para saber si una paciente se interna o no, o si vale la pena, dada alguna condición, ayudarle a que el cervix se borre, dilate y entonces nazca bebé. Entonces aquí esto yo siento que sí sería buena idea tenerlo en mente y tratar de, si bien no memorizarlo, pero entender que obviamente entre más datos hay de avance, pues hay más puntaje de Bishop y a un mayor puntaje de Bishop, mejor pronóstico para que un nacimiento vaginal suceda. Entonces, por ejemplo, nuestra paciente al ingreso que no tenía dilatación, que tenía un borramiento del 50%, que la posición estaba posterior, la consistencia estaba intermedia y la altura de la presentación, de acuerdo aquí lo miden en centímetros, que son las estaciones de Lee, tenía una dilatación, un puntaje de Bishop de 0 de dilatación, de borramiento 1, en posición serían 2, perdón, en posición 0, en consistencia sería un puntaje más, o serían 2, y la altura de la presentación es que estaba arriba, estaba libre, entonces estaba en -2 por muy bajito, entonces tenía 3 de Bishop. Entonces la paciente tiene un mal pronóstico para que solito empiece con un trabajo de parto. No había indicación para internarla, entonces si hubiera llegado con ruptura de membranas, que eso se ve en otro tema, y tiene un Bishop bajito, hay que madurar el cervix. Y si tiene más de 5 puntos, entonces es cuando ya la paciente tiene un cervix que tiene condiciones para solito empezar con contracciones. Entonces, cuando la paciente llegó con 6 de dilatación, ya nada más de la dilatación son 3 puntos. El borramiento 80 ya son 6, ya con eso tienes para saber que esa paciente va a evolucionar favorablemente. ¿De esto alguien tiene alguna duda? No, doctor. O sea, entre más bajo el puntaje se madura y mayor de 5, pues ya solito puede o cómo. Ajá. En términos generales, así es. Menos de 5, tomando en cuenta la dilatación, el borramiento y qué tan encajado está o no, que ese es el Bishop modificado, que nada más toma en cuenta esos 3 parámetros. Menos de 5, hay que ayudarle, o sea que hay que borrar ese cervix con misoprostol. Más de eso, el cervix ya está listo para que con las contracciones de la paciente o con oxitocina dilate. Gracias. ¿Eso tiene que ver, doctor, con Aquí lo de la viene, conducción e inducción? exacto, tú induces un cervix que es desfavorable o que está inmaduro, que tiene un Bishop bajito, y un Bishop alto no necesitas inducirlo, necesitas más bien que haya contracciones. Si la paciente ya trae contracciones, con esas son suficientes. Si la paciente no, oxitocina. Y entonces, pues para medir en qué altura está la presentación, si está libre o no, puedes usar los planos de Hodge o las estaciones de Lee, que en este diagramita que se ve aquí, de este lado están los planos de Hodge. Las dos escalas toman en consideración las espinas ciáticas, en donde el tercer plano de Hodge es cuando la mitad de la cabeza del bebé, o sea, más o menos como a la altura de las orejitas, está justo en las espinas ciáticas, y en las escalas, en los
estaciones de Lee, cuando la cabeza de bebé, cuando el vértex está justo a nivel de las espinas ciáticas, es que se dice que está en cero. Aquí es como la pregunta frecuente es, ¿a qué equivale que esté en el cero de Lee o en el Dredge de Hodge? Y es que bebé está encajado, ¿no? Se dice que bebé está encajado cuando estás en tercer plano de Hodge. Antes de aquí, pues todavía si te fijas, pues el bebé está rechazable, todavía lo puedes empujar. Las escalas de Lee son más prácticas porque ahí es en centímetros de las espinas ciáticas. Un centímetro para arriba de ahí es que esté en -1, -2, -3, -4. O de las espinas hacia abajo, la cabecita del bebé es si está 1 centímetro en 2 o en 3. Los planos de Hodge, pues sí tienen un punto específico anatómico. Por eso, digamos que es menos práctico, que cualquiera le puede decir está en -2 de Lee, entonces está 2 centímetros arriba de las espinas. Aquí vienen especificados los planos de Hodge qué puntos anatómicos conllevan. Realmente es como más para ampliar su acervo cultural que para contestar un examen, pero bueno, ahí por si lo quieren revisar. Y la dilatación y el borramiento son subjetivos, ¿no? Porque hay quien puede decir que tiene 2 o 3, a lo mejor hay quien dice que tiene 4. Finalmente, el saber que tu extensión de dedos es casi 10 es muy buen parámetro para saber que la paciente está completa o no. Todavía no hay una forma específica de medir. Hay quien ha intentado hacer ultrasonido, transparto, pero realmente lo que más valoran es qué tan descendida está la cabeza en relación con la sínfisis del pubis que otra cosa. Pero es difícil que alguien diga que tiene 2 y realmente tiene 6, ¿no? Entonces, digamos que dentro de lo subjetivo que es, pues todavía sigue siendo está cerrado, está a la mitad o está completa de dilatación. Y un poco en cuanto al dolor en el segundo periodo del trabajo de parto, por ejemplo, es porque la dilatación, que es en la primera fase, está en estas zonas de la columna, de la médula espinal, de T10 a L1. Entonces, el dolor de ahí todavía sigue siendo pues muy, muy somático, que es la presión que ejerce cada contracción en el cuerpo uterino, ¿no? Como contraes un músculo en el gym levantando una mancuerna y ahí sientes que vas a aguantar 100 repeticiones, haces 10 y dices, bueno, a lo mejor llego al 50, llegas al 20 y ya estás a 2 del fracaso, del fallo muscular. Pues imagínate un músculo que no puede detenerse de contraer. Entonces esa sensación es justo el dolor que da y viene dado por las raíces de T10 a L1. Por eso la analgesia obstétrica, que se coloca idealmente debajo de eso, cubre toda la parte de sensibilidad del útero. Y, perdón, luego cuando viene la parte de la dilatación cervical, que son las fibras que están en S2, S4, es un dolor totalmente distinto y finalmente dado por la presión de la cabeza sobre el cervix o de los desgarros de los tejidos perineales conforme va avanzando la cabecita. Entonces, por eso, pues tratar de, desde el inicio del trabajo de parto, bueno, idealmente está escrito que puedes hacer cursos de psicoprofilaxis, que aunque no está muy adoptada esa parte en la salud, en la medicina pública, también hay estudios grandes que documentan que a los pacientes les va mejor si desde antes saben que les va a doler y entienden todo este proceso de por qué les va a doler y que las contracciones no es un dolor malo, etc. Y bueno, hasta aquí esta plática de hoy. Sí les invito a que sí lean la guía de práctica clínica porque finalmente, bueno, vienen más datos en cuanto a que se hicieron en estudios de 200,000 pacientes y se concluyó que esto, ¿no? Eso da un poco de sustento de por qué se llega a la conclusión que se llega. Finalmente, pues a nosotros como obstetras o a mí en lo particular, los partos, pues yo creo que es de lo que más me gusta, en lo que más me gusta estar, porque, bueno, el control prenatal te ayuda a que le des lo mejor a la mamá para que el bebé esté en su mejor versión, pero el nacimiento como tal, siento que es un evento pues de muy, donde se cierran muchos ciclos, tanto de la mamá o de las mamás, o de la mamá y el papá, o de los papás, porque pues hay útero subrogado y los papás también están ahí metidos, donde se genera este vínculo por una nueva personita, que a mí en lo particular es lo que más me gusta de la práctica profesional.
Y el hecho de que los partos se lleven a cabo como Dios manda y con las evidencias de qué es lo mejor y qué no hay que hacer para que la mamá tenga la mejor experiencia, siento yo que de lo que revisamos ahorita, espero les quede así como a lo mejor la curiosidad de en algún rato libre que tengan leer más sobre el parto humanizado, porque en su momento pues sí fue muy difícil que la mayoría de los médicos dejara de hacer alguna otra práctica que ya tenían muy sistematizada porque así lo vieron, porque así les enseñaron. Y yo siento que todavía le falta un poco a la medicina pública para que deje que estén presentes el papá, que esté presente a lo mejor un acompañante de parto. Pero bueno, para allá vamos. Y bueno, no sé si esta fue muy como mi presentación piloto para, uno, pues tratar de abordar lo que se pedía para hoy. Dos, no sé si ustedes sienten que está bien, que hay que hacerlo diferente. Si creen que hay algo más que hacer, igual se lo pueden decir a quien nos está coordinando las clases para que me lo comunique. O no sé si lo quieren hacer de otra forma. Les puedo pasar mi celular si quieren. Y, o si tienen algún grupo de WhatsApp del diplomado, también puede ser yo creo que por ahí una buena vía, sobre todo para que le podamos sacar el mayor provecho a estas sesiones. No sé si tengan algo que agregar. Ok, entiendo entonces que pancé, ¿no? Entonces, todavía estamos pendientes para saber si, yo creo que les estaremos avisando cuándo van a ser, pero eh, en teoría lo que tocaría seguir sería el 18 de mayo, que veamos como la sesión que no se vio de puerperio fisiológico y patológico del 29 de abril. Entonces, para que más o menos vayan, si tienen algún, como parte de su conocimiento profesional al respecto que quieran que se discuta en particular. Finalmente va a ser muy como ahora, ¿no? Un caso clínico de porperio fisiológico y uno de porperio patológico, y de ahí ir desglosando la teoría o lo que hay que saber. Entonces, bueno, si no tiene nada más que agregar, creo que podemos dar por terminada la sesión.